Buenas noches, mi nombre es Jen Ruiz Núñez, matrícula 1160125, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, carrera Ingeniería Mecánica de la materia de controles de sistema automático, fecha 03 del mes de marzo del 2021. Hoy le vengo a explicar otro problema de modelos de sistemas eléctricos. Estos problemas me lo explicó el canal Señales y Sistemas. De este canal fue que cogí el circuito y los pasos a seguir para realizar el problema. Pueden ir a la página Señales y Sistemas, se llama, para mejor entendimiento. Con esta página fue que aprendí paso por paso cómo realizar mi problema de este circuito. Aquí tengo un circuito RLS donde contiene una resistencia, un capacitor y una inductancia, o como le decimos bobina. Ustedes saben que una inductancia es la medida de oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina. Esto pasa todo a través de una fuente que es la corriente. Para yo realizar este circuito, debo de sacar primero mis dos ecuaciones principales, que es la ecuación de la electricidad y la ecuación del voltaje. Como ya sabemos, este circuito es paralelo, por tanto los voltajes son iguales. O sea, yo digo que el voltaje que pasa por la resistencia es igual al voltaje que pasa por el capacitor, igual al voltaje que pasa por la bobina, igual al voltaje total. Todo esto es igual al voltaje total. Entonces, la corriente es igual, la suma de la corriente es igual a cero, como ya sabemos. Por tanto, la corriente entra por aquí, como sale por aquí, sale la corriente de la resistencia, sale negativa. Por aquí entra la corriente del capacitor, como sale por aquí, sale negativa. Y entra por aquí la corriente de la bobina y sale negativa. Por tanto, yo puedo decir que la corriente total es igual ahí a menos la corriente en la resistencia, menos la corriente en el capacitor, menos la corriente en la bobina, igual a cero. Pero ya cuando paso todo esto al igual, o sea, cuando quiero igualarlo a la corriente, me pasa con signo cambiado. Por eso yo digo que la corriente es igual a la corriente en la resistencia en T más la corriente del capacitor más la corriente en la bobina. Ya tengo mis dos ecuaciones, ese es mi primer paso, conseguir mis dos ecuaciones. Las fórmulas que voy a utilizar en este circuito es la corriente total es igual a 1 entre la resistencia por el voltaje del capacitor. Esto es cuando se tiende a hacer la resistencia, o sea, esta es la fórmula de la resistencia. Cuando la corriente es igual al capacitor por la derivada del voltaje entre la derivada del tiempo. Esta es la fórmula del capacitor. Y cuando la corriente es igual a la bobina por la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo, esta es la fórmula de la bobina. Como la bobina, la suma de corriente debe dar igual a cero, como ya sabemos, como ya se lo dije. Como la bobina intercede con la corriente, lo que vamos a utilizar es la fórmula del voltaje. Esta es la fórmula del voltaje de la bobina para relacionar las ecuaciones. Como el voltaje es el mismo, el siguiente paso que damos es sustituir. Aquí, como le dije, estas fueron las fórmulas que les expliqué ahora mismo. Ahora sustituyo cada una de esas fórmulas en la ecuación principal. Como dije, la ecuación principal es
la corriente es igual a I a la corriente por la resistencia más la corriente por el capacitor más la corriente por la bobina. Entonces, cuando sustituyo, digo que la corriente es igual a 1 entre R por el voltaje, que es mi primera fórmula, la fórmula de la resistencia, más el capacitor por la derivada entre la derivada del tiempo, que es mi segunda fórmula, más IL. ¿Por qué IL? Porque como yo tengo la fórmula de la bobina, que la fórmula de la bobina me dice que es IR, la fórmula de la bobina, perdón, es igual a la bobina por la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo. Cuando sustituyo me queda la corriente, cuando le aplico la derivada, perdón, me queda la corriente por la bobina del tiempo. Por esto me queda esta forma. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como yo tengo el voltaje de T más el voltaje de T aquí, lo que hago es sustituir por esta fórmula que tengo aquí, que me dice que el voltaje del tiempo es igual a la bobina por la derivada de I por la bobina entre la derivada del tiempo. Lo que hago es sustituir en cada uno de estos pasos, como el voltaje es el mismo, por tanto se reemplaza, como le dije, esto fue lo que hice, sustituí, y luego de que sustituyo, lo que hago es que multiplico todo por esta fórmula, por la fórmula del voltaje total. Entonces, cuando multiplico por esa fórmula, me queda lo siguiente. Para el voltaje en la corriente se multiplican las funciones. Entonces, yo digo que la corriente es igual a la bobina por el capacitor de la derivada al cuadrado de la corriente entre la derivada del tiempo al cuadrado por la bobina más la bobina por la derivada de la corriente por la bobina de T entre la resistencia entre la derivada del tiempo por la corriente por la bobina. Aquí tengo ya mi ecuación diferencial. Como vemos aquí, esta es mi ecuación diferencial. Luego que tengo mi ecuación diferencial, lo que aplico es transformada de Laplace, teniendo en cuenta que la condición inicial es 0. Entonces, como aplico la transformada de Laplace, aquí digo que la transformada de Laplace de la corriente es igual a la bobina por el capacitor de S por la corriente del capacitor de S al cuadrado menos la corriente por el capacitor por S, como le dije, la condición inicial es 0, menos la corriente por S, que es 0, más la bobina por S por la corriente de la bobina entre la resistencia. Luego que aplico cada una de las condiciones, lo que hago es reducir, o sea, tachar. Todo lo que me multiplica por 0 es 0, por tanto queda fuera de la ecuación. Entonces, la transformada de Laplace me da como resultado esta fórmula. La corriente es igual a la bobina por el capacitor de S al cuadrado, o sea, de la transformada al cuadrado por la corriente de la bobina, perdón, más la bobina entre la resistencia de S por la corriente por la bobina, más la corriente por la bobina. ¿Por qué dos veces la corriente por la bobina? Porque como son dos derivadas, o sea, la derivada 1 y la derivada prima, por tanto me quedan dos condiciones. Como tengo aquí dos condiciones, me quedan dos condiciones. Por último, lo que hago es factorizar este resultado. Cuando factorizo, ya todos sabemos el método de factorizar. Cuando factorizo me queda mi siguiente función, que es mi resultado final. La corriente mayor por la corriente menor de S es igual a la corriente por la bobina de S por la corriente del capacitor de S cuadrado más por la bobina del capacitor de S cuadrado más la bobina de S más 1 entre la resistencia. Muchas gracias. Espero haberle explicado todo acorde. Y en dado caso, ya saben cuál es
la dirección que le di del, del otro del otro programa. Gracias.